Los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y tiene la amabilidad de atendernos en este 31 de diciembre. Matías Smock es secretario de la producción del municipio. Después tengo entendido de alguna charla informal quizás con el intendente Emilio Jatón para tratar de analizar, bueno, cómo la municipalidad va a aplicar las nuevas medidas que tienen que ver con las restricciones implementadas por la provincia en materia de COVID. Matías, buen día. Hola, buen día para ustedes. Bueno, ¿qué es lo que han resuelto, por lo menos en líneas generales, después de las restricciones que se han conocido? Fundamentalmente, si querés, arrancamos por el tema bares y restaurantes, que por ahí es la gran pregunta de muchos, ¿cómo van a funcionar y si ustedes lo van a tener que controlar a esto del aforo del 70%? Sí, a ver, como bien decías, son algunas cuestiones que fueron saliendo. La verdad que tenemos, o sea, como se dio ayer, la situación de la hora, ¿no? De cómo se dio a conocer el decreto, nos volvió muy difícil poder volver a procesar todo esto, ¿no? Volver a procesar los aforos y demás. Ayer hubo mucha incertidumbre a la tarde, cuando empezaba a llegar el decreto por WhatsApp y los privados estaban un poco preocupados de cómo iba a ser la aplicación. Me parece que en esto es lo que tuvimos que hacer desde que conocimos las medidas y estuvimos reunidos ayer mismo con provincia, con distintos intendentes de la provincia, y viendo cómo se iba a volver a aplicar todo esto que tiene que ver con nuevas restricciones. Había mucha incertidumbre porque la verdad que el decreto no fue consultado, por lo menos no fue dialogado, entonces nos hace muy difícil al 30 de enero a las 3, 4 de la tarde poder programar todo lo que tiene que ver con el control. Y más que nosotros venimos trabajando desde siempre en el municipio con el diálogo con los distintos sectores. Nosotros ayer mismo empezamos a dialogar en esto del cumplimiento, porque como bien decías vos, bares y restaurantes tienen que volver al 70% cuando estaban trabajando al 100%, pero tenemos que volver a fijar esa capacidad, ver cómo la determinamos, ya que los bares en su habitualidad no tienen fijada capacidad. Entonces, es todo un trabajo que requiere tiempo y que no se puede poner en práctica de un día para el otro o de una tarde para una misma noche, ¿no? Entonces, lo que quedamos con ellos es volver a hacer esto de fijar las capacidades, volver a ajustar los protocolos. Obviamente, en la parte más dura de la pandemia, los bares y restaurantes tenían protocolos muy acordes a la necesidad, ¿no? Esto de registrar a la gente, del uso del tapaboca, de la sanitización de manos, el distanciamiento entre mesas. Bueno, tendremos que volver a eso, lo vamos a hacer progresivamente porque tenemos una imposibilidad temporal de poder hoy mismo tener fijadas las capacidades en los más de 150 bares que podemos tener en la ciudad. Entonces eso lo vamos a ir trabajando la semana que viene. Obviamente vamos a tener reuniones con la Cámara de Bares para ir aplicando esto y para que se vuelvan a cumplir con las medidas. También en el decreto salió el tema de que en los bares se tenía que exigir el pase sanitario, según consultas que hizo la gente de la Asociación Gastronómica Hotelera al Ministerio de Trabajo. Esto no sería así. Entonces por eso digo que al darse de la manera en que se dio, generó mucha incertidumbre. Lo mismo pasó con los eventos, ¿no? Teníamos muchos eventos programados y autorizados para este fin de semana por los festejos de esta noche, del 31, y la verdad que se vivieron un par de horas hasta que salió la resolución aclarando el decreto, de mucha incertidumbre y mucha desesperanza en la gente. La verdad que mucho nerviosismo en quienes habían organizado eventos que realmente tenían una inversión ya realizada, y sobre la hora cambiar las reglas era complicado. Por suerte, esta resolución acomoda un poco más la situación. Matías, entonces, para aquel que tal vez contrató y ya tiene reservado pasar la noche de fin de año en algún restaurante o tal vez algún tipo de actividad nocturna, en ese sentido no se va a modificar. Las que están permitidas ya están habilitadas y va a continuar normalmente el día de hoy. Tal cual, José, porque de hecho en todas las que se han pedido autorización, ninguna lo hizo al 100%. Tenemos espacios que están habilitados para 5.000 personas y que a la hora de pedir la autorización para las fiestas
habían pedido por 3.000, por darte un ejemplo. Todos han pedido menos. Ayer estuvimos hablando con los 6 o 7 organizadores, tanto dueños de boliches como las fiestas que están haciéndose por fuera de la zona de boliches, y todos nos manifestaban eso, que la venta de entrada venía lenta, que lo vemos en las redes, que hay mucha gente preocupada y que está vendiendo su entrada. Así que los aforos del 70% ya se iban a cumplir. Por suerte, en ese sentido ya tenemos eso. A ver, hicimos ese repaso con cada uno de los lugares habilitados en la capacidad máxima que tenían y en la capacidad que pidieron que se le autorice para estos eventos, y todos estaban por debajo de ese 70%. Así que con esa nueva resolución no cambiaría la situación para estos eventos que ya estaban autorizados para esta noche. Matías, ¿podés llevar claridad con relación a esta aclaración, valga la redundancia? Pero digo, después del decreto sale esta aclaratoria del ministro de Gestión Pública, de Marcos Corach, para salvar estas situaciones. ¿Qué es concretamente lo que establece esta aclaración con relación a El decreto que salió a las 3 de la tarde, que se circuló por WhatsApp, hablaba de que las fiestas tenían que tener un tope de 500 personas, sin poner distinciones de si el espacio era al aire libre o cerrado, o si tenía 1.000 metros cuadrados o 4.000 metros cuadrados. Ese fue un planteo que se hizo en la reunión que tuvimos a la tarde con la ministra Martorano y con José Freire representando a la provincia, de ver la posibilidad. Primero porque estábamos a 24 o 30 horas de que los eventos se lleven adelante. Muchos ya tenían esa inversión, y que son los espacios o los lugares donde se puede pedir y exigir el pase sanitario, cosa que después no pasa si se arma una fiesta clandestina en otro lugar, ¿no? Claro. Entonces nos parecía prudente ver la posibilidad de reducir los aforos y que salga algo aclaratorio. Eso fue lo que pasó con la resolución que sale a la tarde, donde se cambia el criterio de que los eventos podían ser hasta 500 personas, y sí que toma en cuenta el 70% de aforo. Por suerte para la ciudad de Santa Fe, nosotros ya teníamos en las autorizaciones menos de esa cantidad de aforo autorizado en los distintos eventos, así que no nos termina dificultando y termina siendo normal. Claro. Pero se dio ese cambio en un par de horas que la verdad llevó mucha incertidumbre y mucho desconcierto de quienes ya tenían todo obviamente contratado y acordado, porque un evento no es algo que se haga en un solo día. Entonces me parece que sirvió por lo menos para poder acomodar esto, y nos permite a nosotros seguir trabajando paulatinamente para ir adecuándonos al decreto, porque también el control municipal termina siendo limitado. Esta noche va a haber mucho operativo de control, va a haber mucha gente en la calle abocada al ordenamiento, y encima sumarle ir a controlar que en un lugar no entren más de 500 personas complejizaba eso. Por suerte se pudo dialogar y encontrar este punto medio que nos permite a nosotros un plazo para ir trabajándolo, y a partir del lunes trabajar con quienes hacen eventos, con los bolicheros, con los bares, con los restaurantes, para poner todo acorde a lo que dice la nueva reglamentación por COVID. Le doy pase a José Grael, que está en estudio y que también quiere preguntar. Matías. Dale. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, José? Muy bien. Claro, me parece importante que todos nos quedemos con este último concepto, que es lo que trata de definir la resolución. Olvidarse de ese número inicial de 500 personas que estableció el decreto, y enfocarnos en el 70% del aforo. Digo, desde la provincia lo explicaban también. No tiene sentido remitirse solamente al número de 500 personas cuando vos tenés, como organizador de un evento, supongamos que alguien organiza en la rural, bueno, la posibilidad de, claramente, un espacio al aire libre, tener más de 500 personas y garantizar el distanciamiento. Esa es, me parece, la idea central, ¿no, Matías? Olvidarse de los 500 y enfocarse, concentrarse en el 70% de la capacidad de cada lugar. Tal cual. Es así, tal cual lo planteás. Y como te decía, por ejemplo, al caso ese de la rural, ya el pedido de autorización era por menos del 100% del aforo. Con lo cual nosotros no tenemos que limitar las autorizaciones que ya estaban dadas. Y nos pasa con todos, o sea, hay espacios en boliches habilitados que tienen 3.500 personas y habían pedido autorización para 1.500, o sea, están en el 50% prácticamente
poco menos del 50% de la capacidad que tienen máxima, con lo cual los aforos en los eventos que tenemos autorizados están todos por debajo del 70%. Así que en eso, la resolución aclaratoria que hace olvidar el decreto anterior y que fija esta capacidad del 70% de aforo, a nosotros en los eventos que tenemos autorizados en la ciudad termina no afectándonos. Tal cual. El tema boliches, ¿hoy cierran o abren al final? O sea, eso se mantiene, se cierran. No, hoy los Están boliches abiertos. están abiertos. Boliches abiertos. Lo que se cierran son los paradores de playa y se corta la circulación tanto en la costanera este como en la costanera oeste y se genera el sendero seguro a través del puente colgante que pasa por debajo del puente Oroño, acompañado por personal de la Dirección de Control y GCI para hacer que se pueda llegar caminando o a pie. Los chicos y chicas que decidan ir a la zona de boliches puedan ir por ese sendero seguro de una forma más cómoda. Es decir, para lo que significa eventos, va para eventos y boliches, digamos, para eventos privados y boliches. Ahora, Matías, también parte del decreto tiene regulación horaria de muchas actividades, entre ellas el comercio, actividad de casinos, bingos, hipódromos, competencias masivas de personas, el tema del deporte. ¿Eso sí se va a respetar? ¿Va a acompañar la Municipalidad de Santa Fe con esos horarios que quedan establecidos? No lo digo uno por uno, porque son muchísimos artículos. Sí, esos horarios ya venían establecidos, como que se refrendan en el decreto muchos de esos horarios que estaban. Por ejemplo, en lo que es restaurante y la actividad de boliche se extendía hasta las 4 y hasta las 5 de la mañana, dependiendo si era fin de semana o día de semana. Eso nosotros lo vamos a acatar, con la salvedad de que nosotros sacamos una resolución para el 24 y para el 31, o para el 25 y el 1, que se extendía hasta las 6 de la mañana. Nos parecía mejor una desconcentración ya con la luz del día y ya más centrada la mañana para facilitar, ¿no? Por la particularidad que nosotros tenemos en la zona de boliche, ¿no? Que tenemos ese traslado hacia la ciudad, nos parecía más prudente que la hora de corte sea a las 6 de la mañana, pero después, eso es la excepción de esos 2 días, después vamos a acompañar esos horarios. Con estas aclaraciones, por ejemplo, el Festival de Guadalupe, entonces estaría garantizado que se va a realizar a mediados de enero. Con si la resolución se mantiene, tendríamos que ver el espacio, fijar una capacidad del 70% que permita y se podría realizar. Creo que hay una revisión a los 12 días o algo... Exacto, por eso lo establece la resolución nueva que dice que a los 12 días el Ministerio de Salud va a hacer una nueva evaluación y ver cuáles son los parámetros para continuar. Por eso digo, sí, en la situación en la que está el decreto, si nada varía, se podría de esa manera, ¿no? Fijando el aforo del 70%. Tal cual, porque lo decía Pucineri, ¿no? Atento a cómo es la evolución de una semana a otra. Hay cierta laxitud y flexibilidad en las determinaciones. Es decir, bueno, veamos en 10 días dónde estamos parados epidemiológicamente y qué pasó con el comportamiento, qué pasó con el control, y ahí se puede o flexibilizar todavía un poquito más o endurecer si la situación lo amerita. Matías, para el tema del aforo al 70%, ¿hay que pedir autorización al Ministerio de Salud o eso quedó sin efecto con la resolución? No, quedó sin efecto. Lo que pedía o lo que planteaba el decreto que después fue corregido era eso, que se podía extender hasta 1000 previa autorización al Ministerio de Salud. De hecho, nosotros en la reunión se nos brindó un mail donde teníamos que pedir las distintas autorizaciones para extenderlo de 500 a 1000, pero con la nueva resolución eso queda sin efecto y directamente tendríamos que fijar el 70% de cada uno de los espacios. Claro. Matías, ¿se puede decir que la municipalidad no acata o va en contra de la determinación de la provincia o no necesariamente? Digo, porque hay como una mirada de decir, bueno, ¿qué hace la Municipalidad de Santa Fe con respecto a esto? Pero por lo que vos nos decís, ustedes las habilitaciones que dieron son hasta el 70% del aforo, ¿es así? Es así. Eso ya se venía trabajando con los distintos organizadores de eventos, ¿no? A ver, justo se da esta situación. Claro. Nosotros vamos a acatar los decretos, como lo hemos hecho siempre, y le vamos a dar cumplimiento y lo vamos a acompañar. De hecho, uno de los principales reclamos que a veces teníamos de los sectores es: en tal municipio pasa tal cosa, en tal lado tal otra,
y en la Municipalidad de Santa Fe eso siempre se respetó, temas horarios, temas aforos, fijar las capacidades, controlar en su momento los protocolos en los comercios. Eso siempre se hizo el acompañamiento. Lo que tenemos es que justamente al tener habilitada ya de menos capacidad de la que establece la resolución, es como que quedamos dentro de lo que dice la resolución, no estamos incumpliendo para nada lo que se establece. Sí, lo que decimos es que hay un montón de cuestiones que tenemos que aplicar que no la vamos a poder aplicar en el día de hoy. Es imposible realizar, por ejemplo, fijarle capacidad a 150 bares al 70% en una tarde, según lo que preveía el decreto, ¿no? Porque era de cumplimiento efectivo y nosotros no teníamos la información previa como para poder hacer esa recorrida por los distintos lugares y poder fijarles capacidad. No, nosotros vamos a acompañar el decreto. Claro. Hoy, por suerte y por un trabajo que ya veníamos haciendo con mucho diálogo a través de las distintas áreas del municipio con los productores de eventos o con los bolicheros, estamos dentro de ese 70% que nos va a permitir trabajar de manera normal. Como también, te decía, Matías, que hay lugares que tienen capacidad para 3.500 personas, claro, y pidieron habilitación para 1.500. También en esto, dentro de esa resolución. En esto, Matías, te decía, juega mucho la experiencia, ¿no? Que ya tenemos todos después de casi 2 años de pandemia, que tiene el municipio, que tienen cada uno de los organizadores de fiestas, de eventos, los propios, la Cámara de Bares, que han trabajado al 50, al 70%, digo, sería revisar esa situación de la capacidad. Juega también la experiencia, me parece, de cada uno, de si el lugar está realmente muy comprometido en cuanto a la cantidad de gente, evitarlo. José, igual está claro, y lo comparto con Matías, que hoy era imposible pensar en eso teniendo en cuenta que la gente estaba esperando, tenía reservas, la mayoría hizo reservas para un restaurante, para pasarlo con la familia. No podés salir ahora de un día para otro para aplicar un aforo del 70%. Sí, aparte es imposible así lo que quisiésemos hacer, digamos, no tenemos el personal para llegar a todos los lugares. Por eso nos parece apropiado y está bueno lo que plantea José, que es un mensaje que siempre hemos dado. Elijamos lugares donde se cumplan los protocolos, vayamos donde nos cuidemos. La situación hoy es compleja, vemos los números de contagio y demás. Me parece que tenemos que retomar todas las costumbres que hemos hecho. Recién vos decías esto de que vamos a ir revaluando en 10 días y nos pasamos prácticamente 1 año y medio viendo decretos cada 15, 20 días que iban restringiendo más o liberando más dependiendo de la situación sanitaria. Me parece que está bueno que resaltar esto que también mencionabas de la experiencia que ya hemos adquirido para tratar de no cometer errores que se pueden haber cometido y seguir trabajando con el diálogo. Me parece que todas estas medidas son importantes si las consensuamos y las podemos construir con los distintos sectores para que tengan un real acatamiento y un real cumplimiento, porque después se hace muy difícil el control de estar en todos lados. Entonces me parece que la experiencia que han tenido los empresarios, la experiencia que nosotros tenemos como consumidores, el municipio, provincia, tenemos que aportar para que esto se pueda llevar de la mejor manera posible. Matías, para cerrar, ¿podemos decir de manera concreta, digamos, sobre todo para el oyente que por ahí está escuchando, que se entera de toda esta situación que se dio, qué cambia entonces en la ciudad de Santa Fe a partir de lo que pasó ayer con este decreto y con lo que ustedes deciden como municipio? Lo que cambia principalmente son los aforos, que obviamente para todo lo que tiene que ver restaurante y bares van a bajar al 70%, lo mismo pasaría para los boliches, o sea, salvando la situación particular de lo que hay habilitado hoy, el boliche, a partir de la semana que viene, cuando vuelva a abrir, va a tener que hacerlo con los aforos máximos del 70%, y vamos a tener que fijarle nosotros desde el municipio todas esas capacidades para que esté bien delimitado y que cada uno pueda saber qué hacer. Nosotros en algún momento hasta hemos fijado con cartelería en los distintos bares la capacidad que tenían como para que cada uno pueda hacer un control. Lo que cambia es eso, se reduce la cantidad de aforo y se vuelve a insistir en lo que es el cumplimiento del distanciamiento en las distintas actividades, que ya excede a lo que es gastronomía boliche, ¿no? Claro. Se pide el distanciamiento de 2 metros tanto en el comercio, en la industria y en todas las actividades que se realizan.
Matías, te agradecemos mucho esta comunicación y estaremos seguramente conectados a lo largo de todo este fin de semana, porque bueno, sabemos que la función pública sí lo requiere y más cuando tenemos tantos cambios y cosas por resolver en la ciudad. Así que gracias. No, gracias a ustedes, a disposición, y esperemos que hoy tengamos festejos tranquilos, ordenados, y que podamos todos mañana hacer un balance muy positivo de lo que ha sido el desarrollo. Ojalá que sí. Chau, chau, hasta luego. Matías Smoot, secretario de la producción de la municipalidad, con todo esto, que era necesario por lo menos tener una voz que aclare desde el ámbito municipal cómo se va a implementar todo esto que anunció ayer la provincia, así que era la voz que faltaba. Y lo otro... muchos mensajes y muchas vueltas, idas y vueltas con el tema de los testeos. Se han manejado muy mal, muchachos, muy mal en el ámbito del Ministerio de Salud, con la comunicación, diciendo una cosa, después diciendo otra. ¿Por qué Y porque primero se dijo que iba... tengo comunicaciones donde se decía que hoy en algunos lugares iban a atender hasta el mediodía. Pero al aire se informó eso de manera oficial, porque... Te digo, la semana pasada, yo me pongo en el lugar de oyente. Ayer Jorge Prieto, cuando lo hablamos, dijo que se iba a extender y probablemente se extienda hasta el mediodía. Lo dijo al aire. Bueno, dijo probablemente. Probablemente. O sea, después la semana sale pasada la comunicación, nos dijeron. Después sale la comunicación del Ministerio diciendo que a media mañana. No, la semana pasada, Cata, nos avisaron cómo era todo. O sea, el 23, del 23, 22 de diciembre nos dijeron... Y ahora los centros de 10 a testeo, 12, ¿para qué está escuchando? Los centros de testeos, hoy, ¿hasta qué hora están abiertos? Hasta las 10 de la mañana, O sea, ya cerraron. Ahora. Están cerrando, mañana no, como pasó la semana pasada, que el 25 no se trabajaba, y el domingo normal. Es el mismo esquema que pasó el fin de semana anterior, que se informó el 23, 22 de diciembre. Pero con más casos. Sí, pero es lo que se había informado de entrada. Con más casos. Estaban analizando el refuerzo de extender los horarios para tratar de dar respuesta a la demanda, porque vos pasás... Yo entiendo eso, pero si vos vas supongamos que hoy abren hasta las 12 del mediodía los testeos, vos fuiste y te testeaste, te dio negativo, te tenés que quedar encerrado igual. Sí. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, no se apela más a la responsabilidad, a que estén abiertos a las 12. El Ministerio de Salud Provincial informó que con motivo de celebrarse la fiesta, los testeos en Santa Fe serán Estación Belgrano, viernes 31 de 8 a 12.